Vázquez Leyer, soy profesor de tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas y les quiero platicar sobre un artículo que publicamos recientemente en la revista Social Indicators Research. Lo publicamos en coautoría con el doctor Oscar Martínez, también profesor de tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero, y con Araceli López. Y el artículo trata sobre el sistema de pensiones, cambios recientes y reformas al sistema de pensiones de vejez, pensiones para adultos mayores en México. En el artículo nos centramos en analizar las pensiones para adultos mayores de la Ciudad de México. De la publicación del artículo a la fecha ha habido cambios importantes con la entrada, con la llegada del gobierno actual, del gobierno federal actual en diciembre de 2018. Ese programa ha sufrido cambios y ha habido también cambios a nivel federal de este tipo de pensiones. El tipo de pensiones que analizamos son pensiones no contributivas. Pensiones no contributivas quiere decir que son pensiones dirigidas a adultos mayores que no gozan de una pensión de seguro social. La diferencia es que una pensión de seguro social, la gente contribuye durante su vida laboral para después tener derecho al momento de retiro a esa pensión. Las pensiones no contributivas o pensiones asistenciales también se llaman. En ellas la persona no contribuye. Se le otorga el derecho a la pensión sin haber acumulado recursos o haber contribuido a un fondo de pensiones durante su vida laboral. Las pensiones no contributivas constituyen una de las acciones más importantes, no solo del gobierno actual, sino de los gobiernos federales y gobierno de la Ciudad de México desde principios de siglo. Es una de las medidas que han adoptado los últimos gobiernos para ampliar la protección social a grupos de la población que habían sido excluidos por mucho tiempo, por la política social del gobierno desde principios del siglo XX, desde la primera mitad del siglo XX. ¿Quiénes son estas personas? Personas que nunca participaron en el mercado laboral formal, por lo tanto no contribuían a un fondo de pensiones, y cuando llegaban a la edad de retiro o cuando llegaban a la vejez, pues no tenían ningún apoyo del gobierno. ¿Qué es lo que sucede a principios de siglo? Inicia el otorgamiento de pensiones fuera del sistema de seguro social. Hay dos grandes sistemas de seguro social, el del Instituto Mexicano del Seguro Social para empleados del sector privado y el del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para trabajadores del Estado, el ISSSTE, para empleados del sector público, y hay otros pequeños sistemas para empleados, por ejemplo, de la Compañía de Petróleos, de Pemex y otros. ¿Sí? Inicia en la Ciudad de México, eso es lo importante. Cuando el actual presidente era jefe de gobierno de la Ciudad de México, se introduce el primer programa de pensiones no contributivas o pensiones asistenciales. ¿Sí? Pero rápidamente se introduce el primer programa similar, pero a nivel federal, aún en el último año del gobierno de Fox. Y con eso inicia esta expansión. Un punto importante a señalar aquí es que destacar la importancia de la democracia y de la competencia electoral en la expansión de este tipo de pensiones, ¿sí? Estamos hablando aquí de que estas pensiones van dirigidas a grupos de la población a quienes el gobierno no les ofrecía ningún apoyo antes de este programa, ¿sí? A nivel federal, antes de 2006, que es cuando se crea el programa. Ningún apoyo. E inicia como un efecto de la consolidación de la democracia y de la competencia electoral. Es decir, el gobierno federal introduce este programa porque en la Ciudad de México se había introducido. Eso es algo muy sano. Eso quiere decir que la democracia funciona para ampliar la protección social que ofrece el Estado a grupos excluidos. Empieza en 2006 como un programa muy focalizado
población en situación de pobreza. Inclusive se focaliza por el tamaño de la población en donde viven las personas. A nivel federal en zonas rurales. Y después se va ampliando, se amplía con los siguientes gobiernos y la ampliación ya definitiva para hacer de las pensiones un programa universal se da con el gobierno actual a partir de 2018. ¿Cuál es el cambio importante que introduce este gobierno? Amplía el derecho a estas pensiones a personas que también tienen pensión de seguro social. Hasta antes de 2018 ya tenían derecho a esta pensión todos los adultos mayores de este país, de 65 años y más, que no gozaran de una pensión de seguro social, es decir, una pensión del IMSS o del ISSSTE. Con este gobierno, con el gobierno actual, se amplía a toda la población. El otro cambio es el aumento de los montos. Aumento muy significativo, más del doble se comenzó a pagar. De todos los cambios que ha introducido este gobierno en materia de política social, es decir, programas para combatir o para tratar de combatir la pobreza y la desigualdad, es quizás el más importante. Y es quizás el que pueda ser calificado de manera más positiva. No obstante, hay varios puntos que se deben señalar y que son problemáticos tanto en el presente, pero yo creo que más aún cambios que pueden, riesgos que pueden existir en el futuro para la continuidad de este programa. El gobierno lo que hace es continuar con la expansión que ya había iniciado desde 2006. ¿Cuáles son los problemas, los riesgos a los que enfrenta este programa actualmente? Primer riesgo, su sustentabilidad. Y ese es un riesgo de todos los programas no contributivos, de todos los programas de transferencias y todos los programas sociales para los cuales la gente no contribuye con cuotas específicas, como sí lo hace en el caso de los programas de seguro social. Los programas no contributivos tienen el problema de no contar con una fuente de financiamiento. El programa ya se está llevando buena parte del presupuesto destinado a programas sociales, ¿sí? No buena parte, se está llevando ya un porcentaje que está afectando cualquier apoyo que se pueda ofrecer a otros grupos de la población. La continuidad, la sustentabilidad en el futuro de este programa es cuestionable. Básicamente, tenemos que decidir, definir y pensar de dónde va a salir el dinero. Pero las necesidades presupuestales solo van a seguir aumentando, pues porque la población de adultos mayores solo seguirá creciendo y porque este país está envejeciendo, pues como muchas sociedades en el mundo, a tasas aceleradas. Una cuestión que hay que decidir entonces es de dónde va a salir el dinero en el futuro para pagar este tipo de pensiones, ¿sí? El problema se agrava porque este gobierno no ha querido adoptar o introducir una reforma fiscal que aumente el pago de impuestos para ciertos grupos de la población con lo cual se podría financiar este tipo de pensiones. Sin una reforma fiscal, este programa no es sustentable en el mediano y en el largo plazo, ¿sí? O será sustentable, pero se llevará parte del presupuesto que también se requiere para atender otros grupos de la población. Otro problema que ha enfrentado el programa del gobierno actual son deficiencias en la implementación. Anteriormente, el programa operaba relativamente bien, con reglas claras, con procedimientos más o menos ya establecidos que llevaban varios años. Con los cambios que ha introducido este gobierno, ha habido desajustes en la implementación. Existen evidencias de que muchas personas que antes sí recibían la pensión hasta antes de 2018 no la están recibiendo actualmente. El gobierno no quiere pagar las pensiones a estas personas, al contrario, hizo universal el programa en su diseño. Pero en la práctica, por deficiencias en la implementación, se está descuidando a personas que requieren del apoyo. Este es el segundo riesgo. Eso tiene que ver con la falta de capacidad de muchas áreas de este gobierno, específicamente de las áreas que tienen que ver con la política social para implementar sus acciones. El último riesgo que tiene este programa tiene que ver con los posibles efectos negativos en el mercado laboral, en la formalización del mercado laboral.
¿Qué es lo que hacen los programas sociales no contributivos? Pues al final de cuentas las personas pueden acabar pensando, ¿de qué me sirve contribuir durante mi vida laboral mediante un empleo formal a un programa de pensiones como la del Seguro Social, si a final de cuentas de todas formas voy a recibir una pensión sin haber tenido que tener un empleo formal? Puede acabar desincentivando la formalización del empleo. No solo las personas, también los empleadores, es decir, los patrones, pueden acabar argumentando, bueno, pues ¿para qué contribuyo y para qué registro a mis trabajadores en el Seguro Social si a final de cuentas van a recibir una pensión cuando llegue la edad de retiro? ¿Sí? Las cuotas de seguro social son tripartitas, las paga el trabajador, pero también paga un porcentaje el patrón, el empleador y también el Estado contribuye. ¿Para qué contribuimos si de todas formas va a existir ese beneficio cuando llegue el momento de retiro? ¿Sí? Esos son los 3 riesgos que podemos identificar para este programa universal de pensiones para adultos mayores que ha ampliado el gobierno actual. Las pensiones contributivas, la pensión de seguro social, que también requieren de reformas. Esas son las pensiones que ofrecen una mejor protección a las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el monto está vinculado a los ingresos que tuvieron los trabajadores durante su vida laboral, ¿sí? Logran mantener mejor los niveles de vida de la población, ¿sí? Si yo contribuí tanto dinero porque tuve tanto salario o porque tuve un salario de tal nivel, pues mi pensión va a corresponder en cierto grado al salario que yo tuve durante mi vida laboral, ¿sí? Las pensiones no contributivas no hacen eso, son las mismas para todos, ¿no? Sin importar cuánto hayan ganado, qué salario hayan tenido, ¿sí? Y además las pensiones contributivas, repito, cuentan con su propia fuente de financiamiento, esa es una ventaja muy importante. Ahí es también donde hay un área de oportunidad para hacer reformas y donde ya ha habido una reforma importante. Se redujo el número de semanas de cotización que las personas requieren para tener derecho a una pensión contributiva. ¿Sí? Es una pensión que no se, es una reforma que no se ha anunciado tanto, pero que es igual de importante que la ampliación de las personas no contributivas. ¿Sí? Lo valioso de esa reforma es que se hizo de manera conjunta con diferentes actores sociales. Entre ellos los grupos o sobre todo los representantes de los grupos empresariales. Es un ejemplo de cómo el gobierno y los empleadores pueden trabajar para introducir una reforma importante a las pensiones de seguro social. Quizás también por ahí hay un área de oportunidad, si es que estos dos grupos, tanto el gobierno como los grupos representantes de las cámaras empresariales, se sientan a dialogar y quizás a tratar de introducir reformas adicionales al sistema de pensiones contributivas que logren garantizar una protección integral a toda la población sin el riesgo de afectar la formalización del mercado laboral.